Hola, mi nombre es Arturo Marcano y soy el director del documental Un pueblo llamado Charallave. Cuando surge la propuesta de hacer este documental entre Pixel Studio y el Grupo Imperial, me sentí profundamente involucrado, ya que a pesar de no haber nacido en Charallave, me siento un charayavense más. Y a pesar de sentirme un charayavense, tengo algunas dudas sobre la historia de nuestro pueblo, como por ejemplo, ¿por qué nos llamamos Charallave? Y qué es lo curioso, que una vez terminado el documental, sigo con la misma duda y esta vez es más grande. ¿Por qué nos llamamos Charallave? A continuación, veremos una serie de historias, mitos, leyendas o realidades que seguramente habrán escuchado alguna vez. Para esta increíble travesía en la historia, buscamos a las personalidades más influyentes en el tema, como fueron el ingeniero Juan Quintana, el sargento de bomberos Esteban Trujillo, el abogado Carlos Alfredo Naranjo, mejor conocido como el Maestro, el profesor Pablo Castro y por último y no menos importante, Domingo Barile. Todos ellos acompañados por Joan Morillo, representando a la juventud de nuestro pueblo de Charallave. Disfruten de este maravilloso documental que busca fortalecer nuestras raíces y preservar nuestro acervo local para que nuestras futuras generaciones tengan sentido de pertenencia y así nuestra historia perdure en el tiempo. Que lo disfruten. Un buen día anclamos nuestros pies en la verde mancha vegetal que delata el diverso y particular relieve de Charallave. En sus honduras echó raíces nuestra memoria. Ahora andamos buscando las señas y las particularidades de esta tierra donde hemos sembrado nuestros sueños y nuestras esperanzas. Aquí estamos. Alfredo, entonces estamos en la Plaza Vieja de Charallave. Bueno, como te venía diciendo, Joan, efectivamente, estamos en el populoso sector Plaza Vieja. Recuerda que te había dicho que le decimos Plaza Vieja porque aquí anteriormente conformaba el lugar de reunión, como todos llamamos hoy en día plaza, ¿no? Pero fíjate una cosa, aquí también estaba el antiguo templo, que presumiblemente decían que estaba a este costado que tenemos nosotros, a la espalda de donde estamos, con vista de su puerta central hacia el poniente, que era hacia la parte, hacia la parte donde se ponía el sol, ¿ok? Pero fíjate que son teorías que nosotros tenemos que comprobar, pero hasta ahora la sabiduría popular lo que tiene dentro de su argumento es que aquí era donde existía la antigua plaza y el antiguo templo. Fíjate que hay una cosa particular, Joan. Aquí a la derecha hay una bajada y entonces tú ves que llega precisamente a donde está la quebrada. Bueno, presumiblemente, voy a utilizar otra vez ese adjetivo, ese era el camino real de entrada a este pueblo, porque asimismo nos lo dejó escrito el obispo Mariano Martí en su visita que hizo en 1783. Los primeros pobladores de esta plaza. Bueno, fíjate una cosa, aquí obviamente, de acuerdo a los documentos, los que poblaban, lo que conformaban esta poblada, esta sociedad indígena, era precisamente eso. O sea, un grupo de aborígenes que se mantenían aquí, esto por el tema de la doctrina que impartían los misioneros que tuvieron a cargo de este pueblo. Sin embargo, habían más pobladores, porque los que circundaban, eran españoles, así como también mulatos, pardos y personas libres, pero en realidad aquí en la Plaza Vieja estaba en su mayoría conformada por indios. Entonces podemos decir que esto puede ser un patrimonio municipal. Por supuesto, bueno, mira, yo digo que aparte de patrimonio, o sea, de corazón, nosotros todos los charayavenses los tenemos allí y me imagino que dentro de la evolución histórica que nosotros vamos a tener dentro de la poblada, podemos decir que tal vez en algún momento nosotros tendremos una recreación aquí de lo que era en realidad el templo y la plaza. ¿Qué te parece eso? Esta fue la primera iglesia. Efectivamente, la primera iglesia conocida. Lo que pasa es que, como te dije anteriormente, no sabemos si en realidad estaba ubicada a nuestra espalda o estaba ubicada de la parte atrás de donde está actualmente la escuela. ¿Dónde se encontraba el cementerio? Bueno, fíjate algo. Con respecto al cementerio es algo muy particular. Por costumbre propia de la influencia castellana, siempre los cementerios estaban ubicados a las espaldas
o detrás de los templos. Por eso es que se dice que el cementerio estaba ubicado detrás del templo. Sin embargo, hay también pruebas, como el mismo obispo Martí, que dentro de sus escritos, él refleja que detrás de la antigua iglesia estaba el cementerio. Y bueno, por medio de la sabiduría popular también tenemos una teoría de que en X fecha, porque no tengo en realidad cuándo fue, en X fecha se encontraron unos fósiles unos huesos enterrados detrás de este lugar donde estamos aquí, que es lo que se presume que pueda ser el antiguo cementerio. Se habla de 1603, 1620, 1681, pero en realidad, ¿cuál es la fecha y quién funda Charallave? Bueno, fíjate bien, Johan. Aquí esto es una cuestión de verdad bastante compleja. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la oficialidad, tenemos esta teoría, fíjate bien, 1681, fundada por el misionero capuchino Cirilo de Onteniente. Pero ¿sabes algo, Joan? En 1681 Cirilo de Onteniente no había llegado ni siquiera a las Indias, ni siquiera tenía permiso de la realeza para pasar a la Nueva España. Cirilo de Onteniente llega aquí a las Indias en el año 1688 por licencia expedida por el rey Felipe V en una urca que se llamaba Nuestra Señora de Santa Teresa, ¿ve? Cuyo capitán era el teniente Gaspar Arenas. Él viajó con 4 capuchinos más y entonces llegaron acá. Cuando él llega a Caracas, bueno, llegan primero a Cumaná. Cuando él llega a Caracas, el marqués de Casal le encomienda una misión, pero imagínate tú, para Nuestra Señora de la Iniesta de Araguata, que hoy en día se llama Capaya, en el 1688. Entonces la teoría de 1681 es totalmente falsa. Bueno, fíjate bien, Joan. No vamos a decir de repente que es falsa porque hay que ubicar un documento que nos dé fe de que eso fue así, pero te lo digo con contundencia y con mucha responsabilidad. Cirilo de Onteniente no se llenó nunca las sandalias del polvo charayavense. Esteban, ¿cómo se inicia Charallave en su parte económica? Hablar de la economía de Charallave, particularmente tendríamos que irnos a 1852, cuando se plantea por primera vez la necesidad de las carreteras hacia el Tuy. Para llegar a Charallave antes de esa época era obligatoriamente a través de recuas y caminos. Solamente por primera vez en la historia se plantea abrir una vía entre Caracas y Charallave y no se logra porque es la transición de los gobiernos de los monagas y esto trae como consecuencia luego la guerra federal. Y no se vuelve a hablar de este proyecto sino hasta 1866, cuando se inician los trabajos de esa carretera. Y Guzmán Blanco, en 1872, da inicio y comunica directamente ya a Charallave con la ciudad de Caracas. Y empieza un comercio que hasta el momento desconocido, entre conuqueros, hacendados y arrieros. Este comercio le va a dar mucha importancia no solo a Charallave, porque también lograron comunicar Santa Lucía por la vía de Mariche. Son 2 carreteras que van a dar, digamos que es el primer paso al desarrollo de los valles del Tuy, el primer intento, y ese fue muy importante. ¿Cómo vivía Charallave en su parte económica? Bueno, esa parte económica estaba sujeta a la economía de Hacienda y Conuco. Si tú ves Charallave fue creciendo a lo largo de la avenida Bolívar, porque ni su parte de atrás ni la parte hacia la quebrada se desarrolló solo porque se convirtió en paso obligado hacia Ocumares del Tuy y hacia los llanos. Esto le va, ese mismo proyecto del año 76, de 1876, lo va a continuar y se va a hacer realidad ya con Cipriano Castro, que logra comunicar desde San Casimiro hasta Caracas, convirtiendo a Charallave en el eje central de la economía entre los 2 pueblos, entre los llanos y Caracas. ¿Qué otras cosas sorprendieron a la comunidad?
Bueno, en el siglo XX, una de las cosas más importantes, cada década tuvo su parte, ¿no? En 1921 apareció la energía eléctrica. Charallave era un pueblo de faroles, inclusive todas las esquinas tenían su farol y tenía su farolero, que era el que todas las tardes prendía los faroles y en la madrugada, ellos duraban hasta que se apagaban solos. Pero sí era responsabilidad de ese señor prenderlo todas las tardes. La llegada de la energía eléctrica, que no le llegó a todos, le llegó a pequeños sectores de aquí, a algunas familias, fue un acontecimiento muy importante. De hecho, ese año se eligió por primera vez la reina en hora nocturna, la reina de la fiesta del pueblo, porque había llegado la energía eléctrica. Eso, unido al cine, que ya se habían hecho varios intentos, uno aquí en la calle Miranda, donde mejor conocido como Callejón de los Guerras, pero no era sonoro, y otro donde los hermanos Luna, aquí donde vivía Johnny, y que se puso un cine, pero tampoco era sonoro. El cine sonoro fue el de los hermanos Luna, aquí en el Cine Renacimiento, donde la primera película que se proyectó ahí fue allá en el Rancho Grande. Fue la primera película, esto me lo informó el señor Carlos Luna, en paz descanse, que quedamos pendientes con un trabajo, nunca lo hicimos, del cine, pero el cine se inició fue en 1932 con esa película. ¿Cómo está, Juan? Saludos, Joan. Bienvenido al Museo de las Magdalenas. Gracias. Okay, adelante. Juan, ¿podrías contarnos cómo fue ese Charallave de antaño? Bien, pudiéramos hablar de varias etapas del Charallave de antaño. Del Charallave que yo viví de la época de los 60 hacia acá, también era un Charallave bastante con gente apacible, un Charallave donde las familias pues convivían mutuamente. Era un Charallave lleno de muchas actividades culturales. Recuerdo en mi época en particular, una de las agrupaciones culturales que marcó época, y que no solamente que marcó época, sino que también sirvió de un escenario para que las nuevas generaciones pudieran desarrollar su parte cultural, fue la agrupación de la Juventud Católica de Charallave. Muchísima gente participó en ella, pudiéramos nombrar a Domingo Barile, pudiéramos nombrar a Fermín Luque, Pablo Castro, los hermanos Alayón, Fernando Blanco, José Alvarenga, en fin, una serie de personas que hicieron vida cultural específicamente en esa época de los años 60, finales de los años 60, comienzos de los años 70. Pero antes, otro Charallave que no lo viví, el Charallave que me contaron, como el Charallave que le cuentan a mucha gente, era un Charallave mucho más tranquilo, un Charallave también con muchas actividades culturales y deportivas, en fin, pero era un Charallave mucho más tranquilo. El Charallave que nos contaba, por ejemplo, don Aquiles Figuera, donde las fiestas se hacían improvisadas de repente en la cueva Doña Plácida aquí en la Magdalena, o donde en cualquier calle de Charallave se improvisaba una manga de coleo y bueno, y se hacían los toros coleados. Era un Charallave totalmente distinto. Hablando de ese Charallave de antaño, ¿nos podía contar cómo eran sus tradiciones y sus costumbres? Bien, las costumbres del Charallave de antaño son las mismas costumbres de cualquier otro pueblo de Venezuela. Recuerda que en cada pueblo de Venezuela existía su fiesta patronal, celebraban los carnavales, había un personaje típico, una bodega emblemática, en fin, la historia de los pueblos siempre se repite. Particularmente en Charallave, por supuesto que es emblemático lo de las fiestas patronales, que se hacían, duraba aproximadamente una semana antes. Comenzaba una semana antes y finalizaba una semana después, duraba como 15 días la fiesta en Charallave. Era, desde el punto de vista religioso, comenzaban las actividades el 30 de agosto, ¿okay? Con la procesión de la Santa
de Santa Rosa de Lima a las 6 de la tarde. Pero antes, por supuesto, había unos actos preliminares en la sesión solemne, como se hace en la actualidad. Durante la procesión, que nos llamaba muchísimo la atención, era, por supuesto, nos contaban de ese Charallave viejo, era que en la procesión iba el santo, sacaban el santo en procesión, adelante iba el cura párroco, ¿okay? Presidiendo pues, la procesión. De un lado y de otro iban las hijas de María, los hombres de un lado y las mujeres de otro lado, alumbrando el santo, y acompañando también al cura párroco estaban las autoridades del pueblo, que era el jefe civil o el comandante de la policía. En la parte de la procesión estaban los toros coleados, que se escenificaban a las 3 de la tarde, ya a las 6 de la tarde ya todo había terminado, no como ahora que lo hacen en la madrugada, incluso los toros coleados. Fiestas infantiles con los panes encebados, el cochino con grasa, en fin, una serie de juegos tradicionales que se realizaban justamente en el marco de la fiesta en honor a Santa Rosa de Lima. ¿Ha dado fruto ese Charallave antaño en el ámbito de los personajes? Por supuesto que sí. Charallave ha dado una serie de personajes muy emblemáticos. Quizás algunos, por supuesto, en varias áreas, ¿no? Por supuesto. Quizás uno de los personajes más emblemáticos de los años 50 hacia acá fue el cronista eterno de Charallave, que fue Fermín Luque. Fermín Luque Orivo aparece en todas las actividades culturales, religiosas, deportivas, sociales en nuestro pueblo. Hablar de Charallave del 50 hacia acá, definitivamente hablar de Fermín Luque. Fermín Luque fue un libro abierto. Fermín Luque registró la mayoría de las actividades, no solamente su carácter de periodista, sino también como amante a su pueblo. Fermín, repito, registró la mayoría de las actividades culturales, deportivas, religiosas, sociales, políticas del municipio. Pero hay otros personajes, por supuesto, mucho antes de Fermín, y hay otros personajes también de la época de Fermín y otros personajes posteriores a Fermín. Uno de los personajes que más me ha llamado la atención y de quien yo he tratado de averiguar un poco o en profundidad es el doctor José Ramón Figuera, el mismo que lleva el nombre de la medicatura de Charallave. Y esas risas, a ver. Está buena esa. Mira, amor, en la vida he hecho de todo. Desde pequeño hasta toda la vida, bueno, al principio fui comerciante, fui de todo, fui hasta vendedor de periódicos, pero después me hice educador. Y en educación, bueno, duré 40 años y trabajé en esos 40 años en dos modalidades. Trabajé en la educación primaria y en la educación secundaria, en esos 40 años. Y bueno, me hice docente. ¿Profesor de qué era? Yo fui maestro de educación primaria y me inicié como maestro de educación primaria en el 1968. No tenía yo ni ganas de nacer. No, ya yo me había hecho bachiller, me hice bachiller, pero yo llegué al liceo muy viejo. Llegué al liceo cuando los niños salían, yo llegué a los 16 años al liceo, porque la cultura de estos pueblos para ese entonces era muy atrasada. Y por ser tan atrasada, nadie estudiaba, muy poca gente estudiaba. Okay. Primero por la dificultad del estudio, porque el único liceo está en Ocumare del Tuy. Y Ocumare del Tuy estaba aquí más o menos 40 minutos de Charallave. Y entonces, el que no tenía comodidad pues para cómo pagar el desayuno ni el almuerzo, estando estudiando en Ocumare, más los libros, ir vestido y todo eso, no estudiaba porque éramos muy pobres, la gente era muy pobre y no estudiaba. Perdone que le interrumpa, ¿usted nació dónde? ¿Acá? En Charallave. Pero fíjate lo siguiente, este pueblo tiene una connotación muy curiosa, que es lo que justamente debemos... Yo siempre descarto una cosa, o sea, insisto en algo del pueblo. Este pueblo lo llamaron como un calificativo del pueblo de los ricos. Que este pueblo fue fundado por gente de dinero. Y el pueblo se conformó pues por unas 6 calles nada más, que fue lo que hizo donde vivía la gente pudiente. Esta gente que vino de Caracas, que venía generalmente del Valle, va a poblar a Charallave
pero comprando terreno y hacienda, pura hacienda. Este pueblo, yo hice una vez un artículo para la prensa sobre por qué el pueblo de los ricos, y era la cantidad de haciendas que existía en Charallave, haciendas que iban desde el cultivo del cacao hasta el cultivo del café, en la Magdalena, en Charallave, el añil, todas esas cuestiones, la caña de azúcar y todo. Bueno, y entonces ese hecho de haber sido el pueblo de los ricos nos ponía en dos condiciones: una clase de ricos y una clase de gente humilde. Los humildes fuimos la parte foránea del pueblo, mientras que los ricos ocuparon 6 calles en el centro del pueblo. Una cosa curiosa que hay que hacer anotar, y es la comparación que tú haces con los demás pueblos del Tuy. Cuando tú ves la iglesia de Charallave, tú ves que es una iglesia, oye, tiene románico, gótico, tiene griego, tiene todos los elementos pues de la arquitectura que se conocía en ese entonces, mientras que las demás iglesias del Tuy son iglesias muy toscas, muy rudimentarias, porque las iglesias las hacían eran la gente de los pueblos. Y tiene un pueblo de ricos, justamente hizo la iglesia a su gusto y a su manera. Por eso es que tú encuentras que la iglesia de la llave es riquísima en elementos ornamentales, porque le hicieron la gente del pueblo, los ricos del pueblo hicieron su iglesia. Y me imagino que pagarían pues el arquitecto, pagarían al maestro de obra y a todos los que vinieron a trabajar y los alojaron en sus casas. Porque Charallave en ese entonces, en Bestia, se demoraba 3 días para llegar a Caracas. Y traerlos de Caracas era mejor alojarlos aquí. En esa forma de alojarlos aquí en Charallave, esto trae una connotación muy grande de lo que es el pueblo de los ricos y los pobres. Cuando transcurre el tiempo, llega el año 59, que pasa el gobierno de turno, que era la dictadura, surge la democracia y entonces surgen los liceos y las escuelas. Habían escuelas muy casitas, pues gente pobre, entonces surgen grupos escolares, surgen otras escuelas, surgen los liceos, y ahí fue donde nosotros, los jóvenes de ese entonces, decidimos irnos a estudiar. Ellos tenían 16 años y casi todos los que se fueron conmigo tenían 14, 15. Bueno, nos fuimos a estudiar al Pérez Bonario como era el estudio. Pasando penuria, pero estudiamos allí. Ahí me gradué a los 21 años. Después, 2 años más tarde me hice educador. Y entonces empecé a trabajar. Cerca de donde estamos está la urbanización El Chara. Hay una plaza llamada El Indio. Nos llamamos Charallave por él. ¿Tiene algo que ver con la historia de Charallave? Johan, tiene y no tiene que ver. Esa plaza podía estar dedicada a cualquier indio de la genealogía venezolana. Guaycaipuro, Guaycamacuto, Yoraco, Cué, etcétera, etcétera, etcétera. La gente tiene que entender que el indio Chara como tal no existió. Eso es para mi gusto, para mi parecer, mi opinión. Aparece en la historiografía que tiene que ver con la historia local en una sola ocasión, nombrado referencialmente. No hay prueba bibliográfica o historiográfica que diga que el indio Chara realmente haya existido. Si el nombre se deriva de él, yo creo que es lo contrario. Al indio le pusieron el nombre que ya el pueblo tenía, pero esa es otra historia que contaremos otro día. El indio, señores, no existió, pero eso no desmerita que las personas lo tengan como un ícono local. Repito, para mi gusto, para mi parecer, el indio Chara no existió. Quizás las millas que recorres dan apertura a un mundo nuevo, horizontes que te llevan a conocer otras culturas y latitudes, experiencias, anécdotas, olores y sabores diferentes. Pero sabes, un perro caliente de Alcides siempre será el más sabroso. Las misas de Jota siempre te dirán el por qué debes apostar y creer, sobre todo creer. El pasado ya pasó y entenderlo suele ser difícil, pero hoy, justamente ahora, tomarse un café en la Plaza Bolívar de Charallave será siempre la esperanza viva de un pueblo que no se niega a morir,
Un pueblo que se despierta y canta entre calles y avenidas que nos destacan, cuán importantes somos y qué necesarios seremos para construirlo. Me tocó transitar el ayer entre lágrimas, pero hoy te digo que el mañana depende de ti que te levantas en la esperanza de un pueblo bello, de ti Teresa de Bolívar que formas el futuro de tus aulas, de ti cultura, de ti deporte, de ti Charallave que caminas conmigo hacia lo que fuimos, lo que somos y seremos, simplemente un pueblo llamado Charallave.